Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 7, correspondiente al tema de sucesiones. Empecemos. Sucesiones. La sucesión es una función cuyo dominio o campo de existencia es el conjunto de los números enteros positivos. Una sucesión se representa de la forma y sub n o por a sub n. Las sucesiones presentan ciertas diferencias con respecto a otras funciones, por lo que la terminología empleada para ellas es distinta. Así, término son todos y cada uno de los valores que adopta la variable dependiente. Se representa por y sub 1, y sub 2, y sub 3, o también por a sub 1, a sub 2, a sub 3. Término general. Es una expresión en n, tal que al sustituir dicha letra por 1, 2, 3 hasta el infinito, se obtienen los términos primero, segundo, tercero de la sucesión. Se representa por y sub n. Bien, ahora vamos a entender el enunciado que acabamos de leer con la ayuda de este ejemplo. Dice, sea la fórmula de recurrencia a sub n igual a 2n más 3, haya los 5 primeros términos de la sucesión. Bien, como me decía, una sucesión es una función y en este caso ya me lo está dando. Me está pidiendo hallar los 5 primeros términos de la sucesión. Entonces, en mi definición me decía, una sucesión es una función, ya me lo dio, cuyo dominio está formado por el conjunto de los números enteros positivos. Pregunto, ¿quiénes son los números que forman los enteros positivos? Pues bien, parte del 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el más infinito. Como en este caso me dice haya los 5 primeros, entonces nosotros vamos a considerar solamente los números desde el 1 hasta el 5. Así, empezamos entonces. En nuestra función empezamos a reemplazar primero el número 1. ¿Por qué el 1? Porque ya sabes que es el primer número entero positivo. Lo reemplazamos en vez de n1. Tendría entonces a sub 1, visualiza en vez de n1, igual a 2 por n en vez de n1 más 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. Tendría entonces el primer término a sub 1 será igual a 5. Lo mismo hacemos con el siguiente. n esta vez será 2. A sub 2 será igual a 2 por, en vez de n2, más 3 igual a 7. 2 por 2, 4, más 3, 7. El segundo término sería 7. Lo mismo para el siguiente. n vale 3. A sub 3 es igual a 2 por, en vez de n3, más 3 igual a 9. A sub 3 será igual a 9. Tenemos el tercer término. Lo mismo para 4 y también para 5. Entonces, visualiza. Quiero recordarte que el dominio está formado por el conjunto de los números enteros positivos. Eso es lo que hemos usado. El primer entero positivo es 1, luego el 2, 3, 4 y 5. ¿Y por qué esta vez solo los 5? Porque en el enunciado me decía haya los 5 primeros términos. Siempre en una sucesión, el primer valor de n va a ser 1. Luego 2, 3, hasta el más infinito. Estos resultados que acabamos de conseguir vienen a ser los elementos de la sucesión. Entonces,
Los 5 primeros términos de la sucesión serían 5, 9, 5, 7, 9, 11 y 13. Ejemplo número 2. Hallar el término decimotercero de una sucesión y sub n, cuyo término general es y sub n igual a 2n más 1 dividido entre n más 3. Primeramente vamos a entender qué es lo que nos dice. Me está pidiendo hallar el término decimotercero. Décimo 10, tercero 3, entonces me pediría el término número 13. Date cuenta aquí que para hallar el primer término, n tendría que ser reemplazado por 1. Para hallar el segundo término, n tendría que ser reemplazado por 2. Para hallar el tercer término, n valdría 3. Como esta vez me pide solamente hallar el término que ocupa el lugar 13, el decimotercero, entonces n valdrá 13. También te quiero recordar que es lo mismo decir a sub 13 o representarlo como y sub 13. En ambos casos se está representando al término decimotercero. Entonces recuerda que lo único que tenemos que hallar es el término que ocupa el lugar decimotercero, donde n va a valer 13. Entonces, sustituyendo en la expresión del término general el valor n igual a 13, tendríamos y sub n, vendría a ser esta vez y sub 13 igual a 2 por, en vez de n, colocamos 13 más 1, todo dividido entre, en vez de n, recuerda que esta vez es 13 más 3. Desarrollamos la operación. 2 por 13, 26. Más 1, 27. En el denominador, 13 más 3, 16. Entonces, el término que ocupa el decimotercer lugar vendría a ser 27 sobre 16. Y ya lo acabamos de resolver. Recuerda que en el enunciado solamente me pedía haya el término decimotercero de la sucesión, cuyo término general es. Lo único que se hace entonces es reemplazar en vez de n, en este caso por el valor de 13. ¿Por qué? Porque nuevamente te lo repito, me decía haya el término decimotercero y decimotercero es 13. En vez de n, lo único que se hizo es reemplazar 13, solucionar el ejercicio y ya estaba resuelto todo. Sucesiones monótonas. En general podemos decir que las sucesiones monótonas se clasifican en dos grandes grupos. Uno, las que crecen y la otra, las que decrecen. Más que nada quiero que noten la diferencia entre las estrictamente crecientes y las crecientes. Las estrictamente crecientes, nota que no hay ni un solo elemento que se repite. En cambio, en las crecientes sí se puede repetir uno de ellos o como en este caso, hasta 3 se está notando y va a seguir habiendo. Lo mismo en las estrictamente decrecientes, ninguno de sus elementos se repite. Y en las decrecientes, por lo menos uno de ellos. Si se repite, entonces ya vendría a ser simplemente una sucesión decreciente. Entonces, las sucesiones monótonas en general se clasifican en sucesiones que crecen y sucesiones que decrecen. Problema 1. Al final de esta semana ponemos 50 céntimos en una alcancía. Una semana después ponemos 80 céntimos. A la semana siguiente un sol 10 y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero depositará la alcancía en la semana 26? Entonces, para poder resolver este problema, primero construimos nuestra sucesión. Nos dice
La primera semana deposita 50 céntimos, la segunda 80, la tercera 1 sol 10. Estamos reconstruyendo la sucesión y nos pide calcular el término 26. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuánto dinero depositará la alcancía en la semana 26. Para esto lo primero que hacemos es reconstruir nuestro término general. Y como nos damos cuenta que cada semana se ha agregado 30 céntimos, entonces nuestro término general será A sub n, término general, que es igual a la constante, todas las veces, recuerda, se está agregando 30 céntimos. Cada semana agrega 30 céntimos. Entonces la constante 0,30 multiplicado por n, que viene a ser la posición del término que se va a encontrar, más, fíjate aquí, me quedo un ratito. Si n valiera 1, por ahí que te decía la posición del término a encontrar, si valiera 1 sería 1 por 0,30 y 1 por 0,30 sigue siendo lo mismo, 0,30, pero nosotros estamos buscando 0,50. Entonces me hago la pregunta, 0,30 por 1, 0,30. ¿Cuánto le falta para alcanzar a 0,50? Muy bien, le falta 0,20. Ya está. Acabamos de encontrar nuestro término general. ¿Hemos podido trabajar con el 2? Sí, también. Visualiza. Si hubiera sido n vale 2, es decir, el segundo término, este que estoy marcando acá, hubiera sido 2 por 0,30, hubiera sido 0,60. Y me hubiera vuelto a hacer la pregunta, a 0,60, ¿cuánto le falta para llegar a ser 0,80? Y hubiéramos dicho, le falta 0,20. Has podido hacer la prueba también con el tercero y también funcionaba, porque si n sería 3 por 0,30, 0,90. ¿Cuánto le faltaría para 1,10? 0,20. ¿Ve? Entonces, lo que acabamos de hacer es encontrar el término general. Ahora sí, como nos pide hallar el término 26, tendría que calcular a sub 26 igual a 0,30, en vez de n le colocaré 26 más 0,20. Lo operamos y tendríamos multiplicando 0,30 por 26, 7,80 más 0,20 serán 8. Exacto. Entonces podemos responder y decir, en la semana 26 depositará en la alcancía 8 soles. Ejemplo 2. Escribir el término general de las siguientes sucesiones. A. Sucesión formada por 2, 5, 8, 11 hasta el infinito. Como me está pidiendo encontrar el término general, en otras palabras, la fórmula que me va a permitir encontrar cualquier término de esta sucesión, lo primero que vamos a hacer es analizar. B. De 2 a 5 se está agregando 3. De 5 a 8 también se agrega 3. De 8 a 11 también se agrega 3. Entonces, como es una constante que se está sumando, vamos a proceder como en el problema anterior. Tendría entonces a sub n, el término general, va a ser igual a 3, que es la constante, multiplicada por n, que vendría a ser la posición del término, y para conseguir el resto del valor, hacemos primeramente una prueba. Si n valiera 1, estaría hablando del primer término. Significa que aplicando esta fórmula me debería de salir 2. Entonces vamos a empezar. Si n vale 1, sería 1 por 3, 3. A 3, ¿cuánto le tengo que quitar para conseguir 2? Muy bien, le tengo que quitar 1. Y ya hemos conseguido la fórmula general o el término general de esta sucesión. Otra vez, ¿qué hubiera pasado si es que hubiera utilizado para hacer la prueba el tercer término, que es 8? 1, 2, 3, tercer término 8. Entonces, el valor de n hubiera sido 3. Hubiera sido entonces 3 por 3, 9. Y me hubiera vuelto a hacer la pregunta. A 9, ¿cuánto le tengo que quitar si quiero conseguir el 8? Y lo mismo, hubiera sido menos 1. Esa es una forma sencilla de conseguir el término general de una sucesión. En esta sucesión también me pide calcular el término general.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar que en todos los casos nuestros términos son fracciones. Una forma de calcular más sencillamente el término general es separarlo en dos partes. Una, vamos a trabajar solamente con los valores del numerador, es decir, con el 1, el 4, 9 y 16. Si visualizamos bien estos términos, todos tienen algo en común. Si te das cuenta, todos son números cuadrados. Así, el 1 se ha generado de 1 al cuadrado, el 4 de 2 al cuadrado, el 9 de 3 al cuadrado y el 16 de 4 al cuadrado. Recuerda que en cada uno de ellos debería de estar el valor de n, es decir, 1, 2, 3 y 4. Mira, n. El primerito ya es 1, el segundo, n, 2, 3, 4. Ah, ya están los valores. Entonces, nuestra primera fórmula para el numerador sería simplemente n al cuadrado. Recuerda que n en una sucesión siempre va a partir del 1. Entonces, acabamos de conseguir nuestro término general solamente para el numerador. Si fuera el cuarto término, fácil, 4 al cuadrado, 16. Si fuera el quinto, 5 al cuadrado, 25. Ya lo acabamos de encontrar. Ahora la segunda parte. El denominador, 4, 8, 12 y 16. Date cuenta, esto ya lo hemos visto y a modo de repasarlo. Fíjate, cada vez está agregando 4. Entonces, tranquilamente nuestro término general va a ser 4, que es la constante, multiplicada por n, por el valor de la posición, y lo que hacemos es verificar a ver si se cumple o hay que agregarle algo o quitarle algo. ¿Cómo lo hacíamos? Utilizamos el primer término es 4 también en este caso, y diría, como n vale 1, por ser el primer término sería 1 por 4, 4. Esta vez nos ha salido en forma directa, no es necesario ni agregar ni quitar nada. A ver, hagamos la prueba con el tercero. Si fuera el tercer término, n valdría 3, 3 por 4, 12. Te das cuenta que está saliendo en forma directa, no es necesario esta vez ni agregar ni quitar nada. Ahora sí conseguimos nuestro término general, el principal para toda la sucesión que nos ha dado en el caso B. Tendría entonces a sub n, término general, es igual a, en el numerador nos salió n al cuadrado y en el denominador 4n. Y acabamos de encontrar entonces el término general para esa sucesión. Problema 3. El último graderío de un estadio tiene capacidad para 1000 aficionados, el penúltimo para 950, el antepenúltimo para 900 y así sucesivamente. Si el estadio tiene 15 graderíos, ¿cuál es la capacidad del graderío más cercano al césped? Entonces, primeramente reconstruimos nuestra sucesión. Me dice que el último graderío está habilitado para 1000 aficionados. Luego 950, luego 900 y me está pidiendo cuál es la capacidad del graderío más cercano al césped. Y ese viene a ser el graderío número 15. Entonces lo que vamos a hacer primeramente para que sea más fácil es reconstruir nuestra fórmula. Entonces lo primero que hago es analizar cada cuánto se está disminuyendo. En nuestro caso, cada graderío se disminuye en la capacidad de 50 aficionados. Date cuenta ahí. Cada vez se está disminuyendo en 50. Ahora entonces, construimos nuestra fórmula. Como hay una constante que esta vez se va a disminuir cada 50, regresamos a lo que ya hicimos antes. Sería esta vez a sub n es igual a menos 50 por n y analizamos como en el caso anterior. Si fuera el primer término me tendría que salir 1000 y n valdría 1, sería entonces 1 por menos 50, menos 50. ¿Cuánto le tengo que agregar para que salga 1000? Muy bien, le tengo que agregar 1050 y acabamos de obtener nuestra fórmula. Ya está. A ver, si hubiera sido el segundo término, n sería 2. 2 por menos 50 sería menos 100. Menos 100, ¿cuánto le agrego para que salga 950? Pues muy bien, también sería 1050. Ahora sí,
Entonces continuamos y como nos pide hallar el A sub 15, tendríamos menos 50 por n, que valdría 15, más 1050. Tendríamos menos 50 por 15, menos 750, más 1050. Operando, menos 750 más 1050 serían 300. Y nuestra respuesta sería: la capacidad del graderío más cercano al césped es de 300 aficionados. Gracias por tu atención. Nos vemos en la lección número 8.